Atravesé el paso subterráneo, vi azulejos de un blanco reluciente, gotas de agua. Un anciano tocaba el acordeón y cantaba una canción sobre la patria. Me paré un momento y le eché una moneda en el sombrero tirolés. Uno se hundía, musitó Pascal de repente en medio del silencio. La persona, el ser humano, la existencia, el individuo era engullido, devorado, parcheado, sellado a base de lucha y competencia. Lo humano, eso que convertía al ser humano en ser humano, ante todo su corazón, la percepción del corazón, todo eso no figuraba en ningún plan de estudios. Todo eso, lo verdadero, lo importante, lo esencial, nos era arrancado de lo más íntimo de nuestro ser. Ahora, prosiguió el director, como hacía en todas las entrevistas de trabajo, quería iniciarme en los secretos de la vida escolar. Sin omitir nada, quería hacerme saber de forma despiadada, por así decirlo, lo que me esperaba. Se podían distinguir 4 pilares, aseguró, en lo que se basa todo el sistema educativo. Dichos pilares eran el miedo, los lamentos, la farsa y la mentira. Nos convertíamos en máquinas, en monstruos, en engendros de nosotros mismos si no nos defendíamos con todas nuestras fuerzas contra los mecanismos de estas maquinaciones. Bondad y deferencia, comprensión y calidez debían ser los principios del centro docente. Fuera con los jueguecitos del sheriff, con los controles, con alimentar la presión en el rendimiento. Había que crear para los alumnos un clima donde el miedo no tuviera cabida, donde, ante todo, tuvieran la posibilidad de encontrarse a ellos mismos. Las reuniones solo eran uno de los numerosos suplicios ideados por la Delegación de Educación a que se veían sometidos los profesores. Otro eran las denominadas visitas, en las cuales policías de la delegación presenciaban la clase de un profesor concreto y no paraban de criticar cuanto veían. Si el profesor había intercalado un trabajo en grupo en la clase, se echaba en falta la personalidad del profesor. Si por el contrario el profesor aplicaba el principio de la clase magistral, la clase se centraba demasiado en el profesor. Si el profesor fotocopiaba un texto para la clase, el texto estaba mal elegido. Si el texto se hallaba en el libro de texto, estaba mal empleado. Si se utilizaba una transparencia, no era el momento adecuado. Si se servía del encerado, decían, ¿por qué no una transparencia? No había salvación, dijo el director. No había forma de escapar a las torturas de la evaluación y la arbitrariedad. Y con el tiempo esas torturas habían engendrado miedo. A estas alturas el pilar más importante del sistema, un miedo que ahora se cernía sobre todos ellos, la reina de los flagelos, por así decir, la fuerza interior del sistema entero. Hoy vamos a seguir con nuestra segunda sección del Club de Lectura del FES, que es la parte intelectual, la parte pensante que estamos animando para que mostremos que los profesores y los directivos, aunque hay unos muy cumplidos, hay que ponerlos a leer, no, vamos a discutir y a leer, que es importante, ¿cierto? Entonces, en este momento vamos a analizar este texto de Marcus Ors que se llama Sala de Profesores. Entonces, un pequeño proemio, podríamos decir en este sentido. En Colombia hay 2 libros importantes que se han escrito sobre maestros. Está un cuento de Carrasquilla que se llama Dimitas Arias, que deberíamos mirarlo algún día. El profesor paralítico, viejito, ¿cierto? También está el texto de Orlando González, que se llama El maestro de escuela, donde Manjarres es el profesor sufrido, ¿cierto? Pero miremos que es experiencia de vida, y este texto tiene algo interesante, que es la vida de un profesor novato que llega a un colegio con toda la dificultad de ser nuevo y con todo lo que ocurre en una institución, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con una pregunta. Don Javier, que está tan acucioso, entonces, como ya tiene experiencia y todo, de mucho tiempo, la experiencia colombiana de ser profesor y la de ser, este libro que es alemán, ¿qué momentos del libro le han interesado, don Javier? Lo que pasa es que el libro nos hace referencia a un sistema educativo, aunque está basado en
en una crítica, digamos, al modelo alemán, que es un escritor alemán. De todas maneras hay una parte y es el profesor novato que llega a un colegio y va a entrar a un sistema educativo con unas características. Entonces es el primer momento de su llegada incluso a una ciudad nueva, porque él debió cambiarse de lugar, llegar a una institución y ser novato allí, y entonces encontrar que hay una primera aproximación con el director del centro, donde le plantea los pilares de la educación a su manera de ver, que ahorita en una de las lecturas los mencionaban, uno de ellos era por ejemplo el miedo, las lamentaciones, los 4 que se mencionan. Luego está la parte ya cuando él está directamente en el proceso ya con sus clases, luego el descubrir la dinámica que se movía internamente, que empleando que el director de una le dice va a ser evaluado, y es evaluado no por el director mismo, por el sistema. Hay unos supervisores que en un momento dado van a entrar a sus clases y van a mirar todos los aspectos de lo que él haga, y luego va a encontrar que dentro de ese ambiente rígido que allí se genera hay unos movimientos internos, hay unas personas que creen que la educación debe ser distinta, que no tiene que estar basada en el temor, en el miedo, y que puede ser diferente. Entonces reclaman el humanismo, la posibilidad del razonamiento, de la crítica, de una verdadera filosofía del ser, de la persona. Luego está cuando él entra a cuestionar, porque hay una parte que era muy importante, que me llamaba la atención, de lo de las llaves, en la preocupación por las llaves que abrían el aula, las llaves que si no las poseo estoy indefenso, y el papel que entra a jugar como casi perseguidor de sus compañeros. Cada uno se vuelve una competencia, que es lo que más estimula allí, el de la competencia, y luego ya pues todo lo que se genera en el desenlace mismo, cuando él incluso actúa contra esos principios que considera no son correctos y abandona el lugar. Pues yo veo esos momentos en el libro. A ver, Angie, de la lectura tan prolija del libro, ¿qué momentos recobras? Bueno, momentos muchos, ¿cierto? Hay como varias cosas ahí que uno lo cuestionan bastante. Por ejemplo, esta primera parte que leí, que tiene que ver con esa reflexión que hace el maestro acerca de dónde queda lo humano del ser maestro, ¿cierto? Porque eso no está en ningún plan de estudio. Entonces ahí está como lo que me llamó más la atención, pues como que la línea que le miré en toda la lectura del libro, y es como esa tensión que se presenta ahí entre lo que es el ejercicio de ser maestro y el sistema o las políticas educativas, ¿cierto? Miren que esto es una situación de Alemania, y si uno la va a traer, por ejemplo, a Colombia, hay muchas tensiones que viven esos profesores que también vivimos nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, el maestro que enseña religión, y entonces como él quiere tener una libertad pedagógica para enseñarle a los muchachos de cierta manera, pero luego el sistema es como que llega el padre, entonces él tiene que hacer solamente la oración y ponerlos a repetir y a memorizar, y ya con eso es un súper buen maestro, ¿cierto? Entonces ahí también es como esa tensión a veces entre lo que es el maestro y el deber ser del maestro, que no puede en muchas ocasiones que no concuerden. Y cómo esas tensiones a la final no solamente se ven reflejadas, porque algo que me pareció aquí muy interesante es que hablan del maestro como ese sujeto que habita un espacio y las tensiones que se dan en ese espacio, pero a la final nunca hablaron casi de la relación entre cómo ese maestro se relaciona con el aprendizaje de sus estudiantes, con la didáctica, por ejemplo, es algo que no mencionan mucho, sino más como de las relaciones de poder que se dan al interior de lo que es una escuela. Entonces eso me llamó mucho la atención. A ver, Pacho. Bueno, con las buenas tardes. Pues un libro verdaderamente interesante, y de todas formas uno tiene que entrar en el contexto donde se dan estas vivencias de esta sala de profesores. Entonces se puede decir que es una institución católica,
tipo privado, donde hay una estructura administrativa muy rígida, donde las relaciones se limitan a lo que se diga en un manual de funciones o en lo que tiene que ser, llegando hasta el punto que hasta las mismas referencias bibliográficas están restringidas a inclusive hay unas competencias entre 2 o 3 editoriales al parecer, y solamente una es la que prevalece sobre las otras, sin tener en cuenta las expectativas mismas del docente o toda esa creatividad que puede ejercer el docente en el aula de clase. Me llama mucho la atención ese docente en lo que se convierte en John Jairo Echavarría, español, literatura. Es una cosa donde el profesor pierde esa esencia de que es ese sujeto que tiene un papel preponderante dentro de una institución educativa y pasa a ser solamente John Jairo, inglés-español. Pues me llamó ampliamente la atención porque se cosifica casi que el docente. Entonces me llama ampliamente la atención eso, pero sin perder de vista que esas jerarquías y ese tipo de tensiones que se dan al interior de una institución de ese tipo generan solamente eso, un equipo secreto que es el que informa al directivo qué es lo que está ocurriendo y que se sale de la línea y de las rutas que traza una estructura tan rígida, ¿sí? Alguien que le dicen lo más importante acá es las llaves, porque si pierde las llaves se perdió todo. Algo más importante también inclusive que el mismo ser cuando dice es preferible un profesor enfermo en el aula que enfermo en la casa. Entonces no perder de vista eso, entonces me llamó ampliamente la atención, obviamente, y traerlo a estos escenarios y donde podemos ver reflejado o replicado eso en nuestro contexto. Bueno, yo creo que varias cosas. Es una obra, voy a empezar por detenerme un poco en la estructura, en la forma, digamos lo que teóricamente podríamos nombrar desde la teoría literaria como la composición, ¿sí? Creo que allí hay un primer elemento que me parece importante y tiene que ver con el incipit, el comienzo de la obra. Me parece que en términos de la estructura me parece una de las mejores partes de la novela, el incipit, porque rápidamente lo conecta a uno, lo logra atrapar, por lo menos así fue conmigo, en esa exageración de la espera, de la llamada. Hay una conexión rápida, de hecho, con mi propia historia, al momento en el que en el 2015 pues estaba pendiente de lo que iba a pasar con el concurso, de cómo iba a ser el llamado, cómo se iba a firmar el acto administrativo, cómo iba a llegar acá al colegio, que pues, el profesor John Javier no fue quien me recibió, sino que fue otra persona. Y a partir de ahí empecé a hacer unas conexiones, y eso me gustó de la novela, unas conexiones con mi propia vida, ¿cierto? Entonces esa llegada, por ahí hay una parte en el libro donde el tema de la dirección de grupo, por ejemplo, sale a colación y yo recordé la mía, que cuando llegué pues no tenía, pero la semana ya tenía. Entonces de una manera digamos muy bella pues hice esa conexión con el libro. En términos de estructura, entonces creo que el incipit, pienso yo, es de lo mejor que puede tener el libro, y a partir de ahí cómo empieza a desarrollar la historia, la fábula, pues en términos de Aristóteles. El final no tanto, digamos que el epílogo de la novela no me logra convencer mucho, pero en medio de esas, que la profesora Angie también lo insinúa con el asunto de la descripción, hay detalles que están por fuera. Yo creería que la novela podría tener mucha más rigurosidad en ese sentido, pero sí alcanza a mostrarnos elementos de juicio, para nosotros hacer pues juicio frente a lo que vivimos en nuestra cotidianidad como maestros. Bueno, eso por ese lado. Estoy de acuerdo con la profesora Angie cuando visibiliza lo del poder. Creo que una lectura en clave hermenéutica de esta novela perfectamente podría ocuparse de las relaciones de poder, porque están presentes en toda la obra. Eso nos recuerda, pues, digamos, a propósito que se ha hablado al respecto, nos remite a un clásico de la filosofía de Michel Foucault, cuando propone pensar el poder a partir de unos micropoderes, y esa idea de que el poder en realidad está pues, en todos los ámbitos donde los seres humanos digamos, nos relacionemos. Hay asuntos de poder,
Creo que allí se ve mucho y pues, desde una composición literaria, pues uno puede ver unas exageraciones en algunos casos, pero nos deja claro, digamos, un asunto que me parece muy fundamental para dedicarle a esta obra y que vale la pena pues también escribirlo, y tiene que ver con el poder. No, a mí me parece muy potente pues como, digamos, desde la literatura se logra ficcionalizar alrededor, por ejemplo, de lo que es la figura, por ejemplo, del profesor, ¿cierto? Cómo la literatura puede encargarse de esto. Me parece que el libro en general, con todas las críticas que pudieran hacerse de pronto en la falta de profundidad en algunas cosas, más allá de eso, creo que logra en general captar, como quiero retomar el concepto que usaba la profesora Angie, las tensiones a las que se ve el maestro, y entendiendo entonces el mundo escolar, el mundo de la escuela también como un microcosmos, ¿cierto? Que también lo que hace muchas veces pues es replicar, ¿cierto? Las asuntos más generales, las formas de relación más grandes a nivel de sociedad, ¿cierto? En últimas, pues la escuela es una micro sociedad, pues anclada también a las dinámicas de poder, como también señalaba el profesor John Jairo Echavarría. Creo que en últimas también termina replicando las mismas lógicas de poder a nivel social. Creo que el libro en general logra captar eso. Dentro de todas esas lógicas de poder me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo logra captar esa relación, por ejemplo, de la escuela con estamentos de poder como la delegación, ¿cierto? Que nuestro equivalente en nuestro lenguaje tendría que ser como la Secretaría de Educación, y todas las tensiones que se generan por muchas veces el desconocimiento a veces mismo de estas instituciones respecto a cómo funciona el mundo de la escuela, ¿sí? Entonces llama mucho la atención, por ejemplo, como decía, desde la parte gubernamental. El gobierno decía, vamos ahora a evaluar desde la creatividad, ese va a ser el horizonte de ahora, y entonces todo hay que transformarlo y entonces ya genera que movimientos y la escuela tiene que adaptarse, etcétera, porque se impuso así, ese es el modelo dominante. Entonces a la escuela llegan demandas, llegan exigencias, ¿cierto? De un día para otro Ministerio de Educación dice, de ahora en adelante se trabajará con esta metodología, y entonces cambie todo y trabaje con esa metodología, ¿sí? Ese concepto de creatividad, por ejemplo, bien pudiéramos relacionarlo con nuestro famoso concepto de competencias, ¿no? Ahora es la competencia, entonces todo en función de las competencias, y transforme todo en función de las competencias y sea coherente, y nos vamos entonces allí en una carrera para ser coherentes con la competencia, y todo hay que evaluarlo de acuerdo a ello, y todo tiene que ir de acuerdo a ello. Y bueno, ¿qué genera eso? Eso también cuando muchas veces las propias escuelas ni han meditado lo que puede implicar un concepto u otro, ¿cierto? Entonces creo que allí se recoge mucho eso, como muy bien señalaba el señor rector y el señor coordinador Francisco, cuando señalaban entonces el asunto de... Es un texto, ¿cierto?, en el contexto de Alemania, y uno dice, Alemania como un referente de la pedagogía, ¿cierto?, el concepto de la Bildung, que el concepto de la formación, que nace en el contexto pues alemán, anglosajón, pero cuánto nos permite leer también de nuestra propia realidad, ¿cierto?, cómo podemos ver allí reflejados muchos elementos. Creo que es lo más potente que yo pues he podido como observar también en el texto. Cada uno ha aportado una cuestión. Don Javier introduce el concepto de las llaves, que uno piensa que es de pronto una nimiedad, donde el encargado de eso, que es Hollinger, que es el rector, le gusta mucho estar buscando demasiado perfeccionamiento en una cosa muy banal, porque no puede sacar llaves en cualquier momento, ¿cierto? Angie se estableció por la cuestión del poder, de alguna manera. Pacho, los 4 pilares también que lo mencionó Javier, los 4 pilares de la educación, que no sé si eso será universal. Hay un momento que dice John Jairo, que no es el final. Acordemos que la obra ya está terminada, entonces no podemos hacer nada, hay que aceptarlo, ¿cierto? Y aquí el caballero, que es tan prolijo en sus detalles, entonces nos dice de la delegación y la cuestión del poder, pero que se materializa en algo que no hablamos, pero que todos percibimos, y es que en una sociedad alemana tan disciplinada, un país que resurge de la Segunda Guerra con una disciplina económica de trabajo grandísima,
crea sociedad de control, ¿cierto? Que vos lo de Foucault lo mencionas ahí tangencialmente, ¿cierto? Yo le pregunto a Javier algo con respecto a esta lectura. Usted como rector y leyendo el libro, ¿usted qué piensa en una sociedad de control? ¿Usted en la relación con los maestros cómo es? ¿Usted me pedirá las llaves algún día? Sí, sí, la he votado. Lo que pasa Sí. es que a ver, la mirada de este proceso, como se establece aquí, que está tan jerarquizado, Exacto. y uno es más producto de un concepto de liderazgo distribuido, y que no debe haber un único liderazgo, sino que el docente se debe empoderar y no de unas llaves, sino de unos procesos. Entonces, centralizar tanto, o sea, el dueño de todas las llaves y de todas las posibilidades, no lo veo muy válido, porque el acumulador que es Hollinger de llaves de todos los lugares las distribuye en un momento, pero cuide esa llave, porque si la pierde, pierde todo. No lo veo allí, lo veo más como en el sentido que ahorita Angie mencionaba ella resaltaba lo que de pronto Pascal hablaba de resaltar lo humano, eso filosófico, la parte él hablaba de que los caminos tortuosos son los verdaderos caminos de la filosofía, y decía que las clases deberían empezar con las inquietudes o lo que querían y realmente pudieran generar los estudiantes. Entonces, en esa medida mi rol difiere como bastante, porque empezando cuando él mismo dice que los pilares son el miedo, los lamentos, la farsa, la mentira, y habla del miedo como una forma de lograr cosas y de mantener la gente funcionando en torno a lo que se quiere en el sistema. Porque cuando usted habla del miedo a una evaluación, y ahí hablan de la evaluación que ejerce el estudiante mismo, aunque lo mencionan tangencialmente, si hubo un momento donde él enfrenta un concepto nuevo, un grupo nuevo, y la dificultad para recordar ciertas palabras en el idioma inglés, que tuvo una dificultad en esa parte. Pero también aparece el estudiante en otro momento cuando él fue objeto de una inspección, y entonces los estudiantes eran solidarios frente al miedo que él acumulaba en ese instante. Y luego aparece cuando él habla de los lamentos y explica cómo el docente mismo a veces utiliza el lamento como una forma de catarsis frente a ese miedo. Entonces, descargar en otro la dificultad que tengo yo mismo. Entonces habla muchas veces el docente lamenta con los malos alumnos que tiene, el poco acompañamiento de los padres, la falta de capacitación, la falta de recursos. Entonces se desplaza como las responsabilidades. Entonces yo diría que, como para sintetizar, se trata de un estilo diferente de educación y que requiere actores muy diferentes. Entonces, directivos con un compromiso muy claro es con lo social, con el aprendizaje, con los valores, con la construcción del ser. Docentes comprometidos no solo con una didáctica, miren que en alguna parte hablan de la pregunta, no las preguntas que construye el alumno y no las que construye el maestro para generar ciertas respuestas, totalmente conductual. Un maestro liberado de eso y que empoderado del saber, empoderado de lo pedagógico y claramente con incidencia en sus estudiantes. Y ya si los estudiantes aquí en este libro sí son totalmente pasivos, entonces eso también tendría que transformarse. Muy bien. Angie, hay unas palabras ahí sobre las reuniones, y es que son tan largas que muchas veces se alarga el tiempo y se vuelven muy tortuosas. ¿Qué piensas de eso? Bueno, antes de responder esa, quiero como agregar algo también a la pregunta que le habías hecho al rector, porque bueno, yo soy Foucaultiana, o sea, el tema del poder, las relaciones de poder y el ejercicio del poder siempre me ha llamado mucho la atención, de hecho mi tesis de maestría sobre eso. Entonces es inevitable que cuando lea
pues indague sobre eso o me pregunte o me llame la atención donde encuentro ese punto. Entonces es muy interesante que lo mencionen porque de hecho yo acá lo había notado como dentro de la escuela se da ese paso. Foucault lo llamaba como primero, él trabajó mucho el biopoder y entonces se trabaja el biopoder en una sociedad disciplinaria donde el poder se ejerce sobre el cuerpo. Pero luego el poder no se puede ejercer sobre el cuerpo porque las sociedades son cada vez más amplias, más dispersas. Entonces empieza lo que él denomina una sociedad de control. Y lo que yo vi en esta escuela es totalmente cómo se refleja esa sociedad de control que de hecho vos lo mencionabas a partir del concepto de la biopolítica, ¿cierto? Entonces para Foucault la biopolítica se ejerce a través de unas tecnologías del poder, ya no se puede ejercer directamente sobre el cuerpo, sino sobre unas tecnologías que me permiten precisamente ejercer mi poder y un control. El asunto de la llave es totalmente eso, es una metáfora de cómo se ejerce esa relación. Pero entonces aparte de eso está también otra tecnología que aparece ahí, es el espionaje, porque no es solo entregar las llaves, sino como yo, como esa persona que en ese momento está detentando el poder por ser el rector, ejerzo unas tecnologías de poder que en este caso podría llamar entonces los que espían y ellos me van a tener toda esa información ahí, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos relacionar ahora? De muchas formas. Por ejemplo, el hecho de que vos tengas que firmar una asistencia diaria para corroborar que viniste es totalmente un ejercicio de poder en una sociedad de control. Es muy sutil, en una sociedad de control el poder se ejerce de una manera tan sutil que ni siquiera vos sabes que está siendo controlado, pero se visibiliza, ¿cierto? Por ejemplo, también la evaluación. Está bien que la evaluación de un docente debería ser algo que lo retroalimente, que le ayude a perfeccionar su práctica. Pero, por ejemplo, en nuestro país muchas veces ese mecanismo de la evaluación es totalmente un mecanismo de control y de poder. Que también hace eso, cumplís vos las cosas como quiere el directivo para que luego él te cobre o no eso en la evaluación. Pues no estoy hablando que sea el caso de Don John, pero sí pasa con muchos otros rectores, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de visibilizar eso incluso acá. En cuanto a las reuniones, me parece que el término ahí sería como todo también en la escuela se vuelve tan burocrático, ¿cierto? Hay que cumplir con unas cosas, pero ni siquiera es como la reflexión como tal, porque él mismo lo describe, ni siquiera muchos prestaban atención en esas reuniones, tenemos que cumplir, tenemos que estar acá, pero no había realmente una reflexión en torno o al aprendizaje del estudiante o a la práctica del maestro o a cómo mejorar esas prácticas, sino que era algo totalmente burocrático, lo cumplimos y pasamos. Entonces también hay incluso cómo el sistema educativo vuelve burocracia a la educación también, porque a la final no se hace como una reflexión pedagógica del asunto. Bueno, muchas gracias. Pacho, ahí lo siguiente. Vos fuiste también profesor, ¿cierto o no? Sí. ¿Vos qué pensás? Hay una parte donde en el libro se cuestiona lo que es la clase magistral. Entonces, a un profesor que trate de variar, se le salen por otro lado. ¿Sí me entendés? ¿Qué pensás de una educación? La educación es lo más tradicional que hay en cualquier sociedad. Es el espacio más, con la religión es muy difícil de estar cambiando. Es más, una muestra es la clase magistral, siempre apertura. Así salgan videobin, así salgan lo que sea, el profesor siempre está ahí como una especie de ser que dirige, de que enseña, ¿cierto? ¿Qué pensás de que una sociedad tan mecanizada, tan entre comillas perfecta, como es la alemana, que es un país muy rico entre otras cosas, qué pensás de que se cuestione la clase magistral, si es válida o no? Porque en medio de nosotros se cuestiona mucho. ¿Cómo le dicen al profesor? Siempre estás ahí hablando, siempre estás hablando, y un largo etcétera, ¿cierto? Es que la relación docente-estudiante siempre también ha sido una relación de poder, ¿cierto? El poder del conocimiento en este caso. Entonces, hace parte también de esa farsa que menciona en el libro. Esa farsa de que yo tengo el poder del conocimiento, yo lo sé todo y yo tengo que mostrar ante cualquier situación que yo tengo el poder también, el poder del conocimiento. Porque la clase magistral dentro de este contexto, porque eso asegura también eso, ¿cierto? Que esa estructura rígida no permita otras alternativas.
como lo mencionaron anteriormente, aparece la posibilidad de trabajar desde la creatividad del estudiante, pero eso se hace tan voluminoso, a veces tan ambiguo y a veces no cuantificable, que se sale de las manos de esa misma posibilidad. El docente no puede abandonar obviamente nunca la magistralidad, es que es necesaria, pero cuando en este contexto nuestro, que es lo que me trae con la pregunta, es esa magistralidad, ¿qué efectos tendría en este momentico? Es que es necesaria, pero hay que dosificarla, ¿cierto? En este momento nosotros tendríamos un docente que haga no tan pasivo ese estudiante. Necesitamos ese estudiante que sea activo, que participe de esa construcción, que es lo que no permite este tipo de sociedades, este tipo de organizaciones, ¿cierto? Ese estudiante que participe de su propia construcción. Y un docente en este contexto se sale de ahí, no va a funcionar. ¿Qué necesitamos nosotros en este momento? O sea, lo ideal, ¿qué sería? Que es la pregunta que me haces, ¿cierto? ¿Qué pienso yo? Es que ese constructo sea mutuo, que ese docente llegue a aprender al aula, pero que igualmente aporte y tenga el aporte de sus estudiantes. Eso es lo que se requiere. Quería mencionar, adicional a eso, los que hemos trabajado en el sector privado, cómo se tiene la posibilidad en algún momento de vivenciar lo que se ve en el sector privado, cómo nos cierran una sala de profesores porque allí se confabulaba contra la administración, ¿cierto? Entonces quería mencionarlo, no quiero que me vaya por alto y volver, digamos, a esa relación entre los docentes, y teníamos allí, dentro de nuestros compañeros, a un funcionario de investigación, ¿cierto? Entonces logra que nos cierren ese sitio, ese espacio de encuentros y desencuentros, y logra que no lo cierren, ¿cierto? Y con respecto a las reuniones establecidas por cronogramas que no llevan a ninguna parte, como menciona el libro, que entramos y salimos peor de lo que entramos, reuniones inoportunas, inoficiosas, que no llevan a nada. Entonces los docentes se ven sometidos a este tipo de situaciones, o yo me veo sometidos, pero lo llevo a lo público, ¿cierto? Donde la experiencia que se tiene es supremamente importante, y donde vemos hoy en día que se construye, que se crea, que se crece mutuamente, que se comparte. Entonces yo creo que ejemplo, inclusive yo le he dicho en varias oportunidades al rector, la gestión del conocimiento dentro de una institución educativa. El ejemplo más claro de gestión de conocimiento se da en esta institución. No vemos muchas instituciones en nuestro contexto que den la posibilidad de que un docente llegue a compartir su saber y que arrastre a otros, y que haya un encuentro de saberes, de interdisciplinariedades, de muchas perspectivas del mundo, y nos encontramos sobre una mesa y aportándole a una causa común. Eso es muy escaso. Entonces yo traería este libro a una realidad, inclusive menciono de lo público, porque en lo privado poco se puede ver eso, porque conservamos muchas de esas estructuras rígidas. Los que han trabajado en el sector privado lo vivenciaron. Es que ahí no hay posibilidades absolutamente a nada, ¿sí? Yo fui iluso una vez al aspirar a entrar a la escuela Montessori, una escuela bastante rígida en su amplitud y en todo lo que tiene esa escuela, pero de todas formas con el pensamiento liberal, digámoslo así, que se tiene, allí no hay cabida para un pensamiento liberal, solamente que usted se ciñe a esta estructura y no más, ¿cierto? Muchas gracias, hombre, está interesante la reflexión. John Jairo, hay unas figuras que aparecen ahí en el libro que son veneradas por los profesores, pero es por el miedo, que son los caballeros de blanco. A eso se le introduce lo que había dicho Angie, que es el espionaje, ¿cierto? Y también el control que habíamos comentado ahorita. Y a mí se me asemejan mucho a algunas instituciones donde antes que los pares educativos, que eso es pura burocracia. ¿Qué pensar de eso? Bueno, yo voy a intentar hacer una conexión también con lo que vienen hablando y llegar luego ahí con esa pregunta. Me parece curioso que una novela de un autor alemán
precisamente nos presente este escenario, por lo que nosotros conocemos de la tradición alemana, que el profesor Daniel ahorita pues, mencionó un concepto que es muy poderoso en los estudios sobre la pedagogía alemana, que pues, hablar de pedagogía alemana es hablar de filosofía y tiene que ver muy fuerte con la Bildung y el asunto de la formación. Conecta entonces con estos caballeros y con estas figuras de control, de vigilancia, de supervisión. Y a mí me parece que en buena medida también nos ocurre a nosotros en general, en el contexto colombiano, y es que hay unas personas pensando la educación que no necesariamente han sido formados en programas de formación y encuentro con la pedagogía, menos han sido maestros, no han pisado un aula, y eso lo podemos ver revisando por lo menos los últimos ministros de educación, quienes han sido, o ministras, que casi siempre son ministras. Allí hay una cantidad de intereses que sabemos nosotros que son económicos, pero que definitivamente, pienso yo, tienen un impacto, si hablamos de esos currículos que van atravesando unos contextos hasta llegar a un microcurrículo, siguiendo pues, digamos, esa línea de Jackson en los Estados Unidos, que nos permite saber precisamente o comprender que buena parte de las dificultades que nosotros tenemos en la manera como vivimos la escuela diaria tiene que ver precisamente con esa desarticulación que muchas veces se presenta entre unos políticos de la educación y, digamos, quienes vivimos en las escuelas a diario, en la cotidianidad, todo lo que pasa allí, que hace parte de la propia reflexión pedagógica. Yo creo que a veces es que de pronto en el asunto de las modas, como lo dijo el profesor ahorita Daniel, con los conceptos, a veces nos llenamos de muchas cosas y traemos a los terrenos de la educación y a la reflexión pedagógica asuntos que la misma pedagogía ya ha propuesto por sí misma, ¿sí? El asunto de pensar, por ejemplo, la administración en la actualidad implica unas maneras y unas lógicas que no necesariamente estaban presentes en el momento en que la tradición alemana, los grandes pensadores alemanes estaban hablando de formación, y los grandes pedagogos también franceses, alemanes, etc. Yo creo que en la educación han ido llegando unos conceptos, digamos, unas maneras digamos, muy contemporáneas de intentar nosotros también darle respuesta a un modelo económico y político dominante, planetario, que es el capitalismo, y a partir de allí lo que yo puedo ver es una serie de desajustes, de asuntos que digamos van también en contravía de lo que la pedagogía misma piensa, en lo que la profesora Angelita estaba hablando en relación a un sujeto que hace parte de esa reflexión, unos sujetos, maestros, estudiantes, un saber que está ahí específico, circulando, pero que tiene que pasar por las preguntas de por qué, el para qué, el cómo, de una didáctica, que también tiene que ver mucho con lo que el profesor Francisco estaba hablando ahora, en relación a si la clase magistral está bien o no está bien. Creo que eso tiene que ver con una reflexión didáctica, de la didáctica como tal. Entonces yo veo una serie en este caso unas figuras pues también que pueden funcionar a manera de metáfora, como también el tema de la llave, como el objeto de la llave, que lo que nos pone en el escenario de nuestras propias prácticas son unas figuras de control que en buena medida también pueden estar allí funcionando por lo burocrático que señala también la profe Angie, por un asunto de poder, de control, de disciplina, y no necesariamente por una reflexión profunda en torno de un saber que indaga en lo que tiene que ver con la enseñanza, el para qué de las cosas. Yo veo que hay eso es muy interesante, que aparezcan esas figuras en el libro, porque creo que también nos permite conectarnos con nuestros propios caballeros blancos, cuáles son, y en esa medida nosotros como, digamos, con la conciencia de estar en una institución,
porque esto es una institución en últimas y lo institucional pues está atravesado por lo que ahorita señalaba don Javier y digamos en su relación como rector y cómo se dispone. En últimas esto es una institución y saberlo pues, es importante. Eso no quiere decir que uno no encuentre, digamos, uno intente buscar las maneras para dentro de lo institucional uno poder hacer unos ejercicios de resistencia. Y creo que allí voy a abrir un espectro importante. Casualmente es un profe de humanidades, del lenguaje, y es el lugar de las artes, por ejemplo. ¿Qué importancia tienen las artes? ¿Qué importancia tiene la literatura misma en este escenario? Pienso yo que puede ser muy potente para encontrar en palabras de Deleuze, unas líneas de fuga a este sistema que pues conviene, lo digo de una manera muy clara acá, conviene que el sistema piense que yo estoy articulado con él, ¿cierto? Como también para uno, digamos, poder, entre comillas, estar tranquilo en lo que a uno le toca, entre comillas, también hacer, pero intentando buscar esas maneras para poder también asumir una resistencia en medio de todo este escenario de control y disciplinario que de alguna medida pues tiene que ver con nuestro contexto. Por supuesto que yo pienso que sí, porque si ahorita dijimos que las relaciones de poder están en todas las relaciones donde los seres humanos estemos, pues eso también tiene que ver con el contexto en el que nosotros estamos. Bueno, Daniel, es lo siguiente, tú que eres tan freiriano, se puede decir, ¿cierto? Claro que eso sería contradictorio porque el mismo Freire cuestiona también los dogmatismos, pero bueno, nombrémoslo. No, la pregunta es la siguiente, la educación en el país está señalada por la burocracia del Ministerio de Educación, que cambian cada 4 años, ¿cierto? Entonces voy a esto, ¿se acuerda don Javier cuando se cambió la evaluación que era de 1 a 5, de 1 a 10? Después se cambió por letras y después se volvió a otras a los números y después se le puso lo cualitativo y todas las cosas. Eso es un círculo vicioso que es muy de nosotros. Una cosa sirve hoy, mañana no sirve. Y nosotros siempre apelamos a pedagogos extranjeros. ¿Qué pensar de esa colcha de retazos en que nos convertimos nosotros? Porque podamos de pronto cuando te decía lo de Freire, es que es muy latinoamericano, pero nos llena muchas cosas que nosotros pensamos, sino que él hace mucho hincapié en lo social. ¿Qué propondrías vos, que sos tan teórico en ese sentido? Yo creo que lo que debe hacerse es un fortalecimiento de la reflexión en torno a lo que sería una pedagogía latinoamericana. Sí, yo creo que, y una pedagogía además en nuestro contexto colombiano. Yo creo que en últimas digamos lo que ha ocurrido es que hay una ruptura también entre la producción académica, ¿cierto?, y la producción intelectual respecto a los organismos gubernamentales, ¿sí? Creo que ese asunto de que se prueba un sistema de evaluación u otro realmente no son cambios trascendentales, porque lo que de fondo, lo que hay no es una reflexión, sino que son asuntos de carácter muy superficial y muy coyuntural, pero no hay reflexión de fondo, al menos en lo que respecta pues a la parte gubernamental, a la parte, cierto, la institucionalidad, y la institucionalidad referida sobre todo a los entes de control. Lo que hay es una carencia profunda respecto a qué sería un sistema educativo colombiano. No hay una reflexión en torno a cuáles son las necesidades de nuestro contexto, a las necesidades de nuestro territorio, o quizás debamos pluralizar también, ¿cierto?, de nuestros territorios, ¿sí?, de estos territorios que componen lo que llamaríamos Colombia, ¿sí? ¿Qué es Colombia? ¿Qué necesita Colombia en términos educativos? ¿Cierto? ¿Cómo nos pensamos un sistema educativo que atienda nuestro contexto, nuestras realidades? Y en ese sentido, ¿cómo generamos todo un andamiaje teórico, epistemológico, ético, práctico, estético, ¿sí?, que responda a las necesidades de nuestra población? En últimas, creo que nuestro sistema educativo
en el contexto global es un paria en términos de la reflexión teórica. ¿Qué nos hemos pensado a nivel de Colombia para nuestro contexto educativo? Ciertamente hay producción académica, ¿cierto? Por ejemplo, con la introducción que usted hacía, bueno, que yo soy muy freudiano, yo lo plantearía más desde la educación popular. Por ejemplo, ¿qué se plantearía desde la educación popular? La necesidad de pensarnos una educación en contexto, la necesidad de que Colombia se piense su propio sistema educativo, ¿sí? Y digamos que hay una producción académica desde las facultades de educación, ¿cierto? Desde los institutos de educación, desde las normales superiores, pero creo que lo que se produce es también una negación por parte, ¿sí?, del Ministerio de Educación para convocar precisamente a construir nuestro propio modelo con nuestras necesidades, ¿sí? Y lo que hay entonces es una negación, ¿no es cierto?, de la propia producción académica endógena, la que tenemos acá en Colombia, ¿cierto? Y por eso se acude entonces a estos préstamos, pero préstamos superficiales, que no es ni siquiera el asunto de, bueno, ¿qué se han pensado en Francia? ¿Qué se han pensado en Alemania? ¿Qué se han pensado desde el currículo en Estados Unidos? Creo que eso es totalmente válido, ¿sí? Pero lo que hay no es ni siquiera una reflexión en eso, ¿cierto? Yo recuerdo perfectamente cuando la anterior ministra de Educación decía, no, es que vamos entonces a tomar el modelo educativo de Singapur, ¿cierto? Salieron con eso, ¿y por qué? No, porque Singapur en los años 60 vivió una crisis de narcotráfico y de miseria y de pobreza, y entonces luego transformaron su sistema educativo y hoy es uno de los países con los más altos índices de desarrollo humano. Entonces eso se parece a lo de Colombia. Nosotros estamos como más o menos como estaba Singapur en los años 60 y queremos llegar a lo que está. Venga, traigamos eso, que esto aquí va, pero mejor dicho, a calar de una. A ver, sin lugar a dudas, Singapur representa una experiencia que quizás pudiera aportar, ¿no es cierto? Pero no es, entonces, venga, traigamos acá, porque entonces es desconocer, es invisibilizar también la propia producción académica, ¿cierto? Sin lugar a dudas, a nivel mundial hay experiencias y ese diálogo de conocimiento es necesario. Hay una producción en el campo de la pedagogía que viene de diferentes geografías, ¿cierto? Y que sin lugar a dudas nutren y deben nutrir nuestra reflexión, ¿cierto? Pero yo creo que lo que ocurre es, no ha habido una construcción seria, profunda, respecto a, por lo menos desde la parte institucional, respecto a qué sería un sistema educativo colombiano. Es más, tenemos un sistema educativo colombiano, pues sería el sistema educativo que se aplica en Colombia, pero colombiano en términos de la reflexión, de nuestros métodos, de nuestras estrategias, de nuestras formas, ¿sí? Yo creo que ello no existe, ¿sí? Y es principalmente también desde el asunto, por ejemplo, que señalaba el profesor John Jairo, es que los encargados de liderar desde la parte del Ministerio de Educación Nacional no han, digamos, atravesado una formación en pedagogía, ¿cierto? Entonces su formación es política y su formación es económica, entonces las lógicas con las que se piensa, digamos, lo educativo es muy diferente, y en ese sentido, por eso se desconoce, se ignora la producción académica propia, ¿sí? Y por eso entonces creemos que una transformación evaluativa es, ya no vamos a utilizar letras sino números, ¿cierto? Ya no vamos a utilizar una escala de este a este. Eso es superficial, eso no va al fondo, eso no responde a las cuestiones de fondo de el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, que también señalaba el profesor John Jairo. No, yo creo que desde el Ministerio de Educación, desde las políticas públicas, ha habido un desconocimiento, ¿cierto?, de la producción académica propia de Colombia. No se ha convocado a un diálogo nacional, ¿sí?, que convoque a docentes, a la sociedad, que convoque a directivos. Construyamos y pensemos nuestro propio sistema educativo, por supuesto en diálogo con otros sistemas educativos, claro que sí, puede ser el de Singapur y puede ser el de Francia, el de Alemania y el norteamericano, pero ¿cuándo nos vamos a pensar nuestro propio? Yo creo que esa es una tarea fundamental y es una deuda, ¿sí? Nuestro sistema educativo ha sido construido al calco de otros sistemas educativos sin pensar la realidad de acá, y por eso creo yo se generan múltiples crisis y dificultades, ¿cierto? Y un montón de situaciones, ¿cierto? Y por eso tantas tensiones también
a veces ese desfase entre lo educativo y lo social. No hay unas lecturas desde lo educativo respecto a las realidades sociales y viceversa, ¿cierto? Por eso nuestra escuela a veces está tan desfasada de las realidades particulares de los sujetos y de las comunidades en nuestro país. Nuestro sistema educativo no lee nuestro contexto, no lee nuestras realidades, no entiende la diversidad de nuestros territorios, no lee las múltiples y complejas configuraciones sociales y humanas de lo urbano, de lo rural, de lo indígena, de lo afrodescendiente, no ha leído las deudas históricas, no ha leído la violencia, no ha leído, en decir, un montón de asuntos que no aparecen en ningunos documentos institucionales. Aquí solamente se ha pensado entonces desde un modelo evaluativo prueba saber que bebe de otros sistemas, pero no se ha pensado la propia realidad colombiana. Bueno, invito a cada profesora que lance una pregunta a los panelistas, ¿cierto? Y yo voy a hacer la última para Pacho y para el rector. Hay lo siguiente, como directivos hay una, como les dijera, hay como una necesidad del rendimiento, pero no per se, ¿cierto? Entonces vamos, ¿cómo se visibiliza? A usted le gustan mucho las estadísticas, ¿sí o no? Claro. Y estos días estaba preocupado porque el colegio quedó por que hay que volver a que FESA sea eso. Entonces me en cuenta, podamos, la cuestión del COVID, ¿cierto? Que puede ser un aliciente, ¿cierto? Y esa cuestión del rendimiento, en este texto, de alguna manera, los profesores están muy, no agasajados, sino atiborrados porque tienen que mejorar el rendimiento, ¿cierto? ¿Cómo maneja usted eso, don Javier, en algo que usted mencionó también ahorita, que queremos una educación que sea también muy humanista, ¿cierto? Porque los muchachos, uno tiene que saberlos llevar a crecer, sobre todo, que en este entendido, pues el comentario de directivo solamente no se menciona, ¿cierto? Pero hablando de esa parte práctica. Lo que pasa es que los modelos tienden a ser muy resultadistas en general y miden la calidad, porque es un elemento un término que ha surgido en las últimas teorías, lo de calidad total y demás. Entonces a usted lo miden con unos parámetros de calidad. Por ejemplo, ahorita que estaban hablando de los cambios en la evaluación, hace unos años estaban midiendo con un índice sintético de calidad que era producto de una experiencia brasilera. Pero ese índice sintético solo aludía a elementos muy parciales, porque generalmente medía solo cómo eran los desempeños en matemática y lenguaje. Era básicamente, y a nivel general hablaba pues de desempeño en pruebas de saber. Entonces ha sido una dinámica en que, y es una presión, cuando hablamos ahora de las tensiones, los colegios sufren una presión, es la presión que establece el rendimiento en pruebas de saber, y el país, rendimiento en pruebas como PISA, que son internacionales, y la presión de la OCDE y la presión del Banco Mundial. Entonces todo el mundo se mueve en torno a unas presiones. Las de la institución educativa es, si usted no le va bien en pruebas de saber, es una institución de baja calidad, porque en todo momento se ha perdido de vista el elemento integral de la educación, que se menciona en todas las misiones, en todos los proyectos educativos institucionales. La educación ha de ser integral, pero a nadie le interesa la integralidad. Ahorita lo hablaba John Jairo, la formación artística, la formación en lenguaje, la formación en la escritura, en creativa, eso no se mide ni se tiene en cuenta. Los proyectos que permitan visibilizar lo que hablaba ahorita Daniel, visibilizar la diferencia, las minorías, las historias, la violencia, las problemáticas, cómo las instituciones abordan las problemáticas internas que tienen, cómo enfrentan medios hostiles y salen adelante, cómo trascienden solo la enseñanza de solo matemática y español. Entonces cuando se habla de frías estadísticas, siempre como directivo, y ahí tenemos a Hollinger con la presión de unos delegados, que él también tenía sus propios topos además,
porque los topos están a todos los niveles, y entonces cómo resolver el problema de las tensiones externas e internas. Entonces nosotros tenemos que jugar allí, porque uno diría, olvidémonos del IFES, eso no es lo que mide la calidad, eso solo no, pero no es posible. Los alumnos deben ingresar a una educación superior, deben presentar unas pruebas externas, en todo momento hay medición, pero uno no puede renunciar a que va a transformar la sociedad, que va a transformar las prácticas, que lo va a hacer diferente, y que nuestros estudiantes realmente puedan tener una formación integral dentro de la cual los desempeños académicos estén presentes, pero que no sean lo único. A ver, Pacho, que está que se habla. Miremos esa parte del ese exceso de pedir rendimiento, lo que don Javier lo explica muy bien, ¿cierto? ¿Qué pensar de eso? Yo lo pensaría en el contexto dentro de la misma pandemia, porque no lo hemos pasado. Yo creo que yo soy partidario de fortalecer los procesos antes de pandemia. Y con estas nuevas dinámicas que han traído nuevos docentes, porque nos han traído unas dinámicas muy interesantes, fortalecerlas desde preescolar hasta 11. Yo creo que sí, es como el político. Un político no necesita salir a buscar votos. Él con su accionar vienen los votos per se. Yo creo que aquí tenemos que fortalecer los procesos desde preescolar, fortalecer, retomar ese proyecto de vida desde preescolar, y experiencias muy interesantes que se dan en la primaria. Ahora con estas dinámicas, por eso hablábamos de ese tan heterogéneo que se dan en las áreas, esa posibilidad de encontrarse en las áreas. Nos están estandarizando por todas partes y nosotros no podemos permitir. Nos dieron una herramienta fundamental para mí que se llama el PEI. El PEI supuestamente es construido por una comunidad en contexto. Nosotros retomar ese PEI, por eso tan fundamental ese trabajo que hicimos nosotros en colegios con propósito, que trajimos experiencia privada con unas estrategias, con unos modelos, con unas formas diferentes de hacer las cosas, y traerle este contexto nuestro que es ese PEI. Retomar, releer ese PEI, reconstruirlo, se llama resignificarlo, pues que son términos pues que a veces se vuelven como de moda inclusive, pero mirarnos hacia adentro después de ese trabajo tan interesante que hicimos nosotros, que fue una construcción colectiva. Mirar ese PEI, nosotros cómo lo reconstruimos, cómo nos miramos hoy con estos nuevos retos. Si nosotros fortalecemos todos esos procesos desde la base, creo que los resultados vendrán, sin preocuparnos tanto de esa estandarización que nos tienen y ese este es bueno, este es malo. Como hicieron estos alemanes, ellos se referenciaron con otras instituciones. ¿Qué están haciendo ellos que nosotros podríamos también hacer mejor? Ellos se referenciaron con otros, en mercado, Balí, ¿cierto? Balí. Sí. Balí. Ellos se referenciaron, entonces nosotros tenemos referentes y si nosotros queremos crecer debemos tener referentes, pero sin atormentarnos. Fortalezcamos esos procesos que nosotros llevamos y que los estamos haciendo en este momentico. Si nosotros lo hacemos desde preescolar hasta 11, los resultados vienen por sí, sin estresarnos tanto. Es volver a retomar esos procesos y yo creo que los resultados vendrán por sí solos. ¿Me permitís, Víctor? Respecto a lo que dice Francisco, hay una cosa muy importante ahora, pues coyunturalmente, el asunto pandemia, porque quizá viene la presión y la tiene uno mismo como directivo los resultados, pero ¿en qué medida en este momento histórico de la humanidad es volver al ser? Volver a enfrentar las angustias, las soledades, los dolores, los sufrimientos que generaron estos 2 años, que vienen generando. Y creo que es más importante aún esa reconstrucción del tejido social, del ser, que otra cosa. Creo que eso es Los profesores preparan la pregunta, Angie ya la tienen, ¿cierto? Bueno, don Javier, cuénteme una cosa. Muchos rectores y coordinadores, cuando uno habla con ellos y no tienen nada que decir, ¿sabe qué le dicen a uno? Hay que pensar como equipo. Pero resulta que detrás de eso no hay ideas. Cuénteme una cosa, ¿usted es autoritario o no? Dígame la verdad. Creo que no. Yo no me siento autoritario, pero soy soporte de una norma. Entonces, en esa medida, mi rol puede ser.
De pronto no yo, pero el rol a veces lo es. ¿Como Hollinger o no? No, Ahí lo veo bien. no, creo que no. Creo que no. Pero Pacho, A mí me parece bonito. sí, el Pacho momentico, que Pacho, hay una cosa, Pacho, te felicito porque has estado muy brillante. No, yo pensé que no había leído el libro, y es por molestarte. No, entiende esto, está muy bien. Contame, es que yo estaba en colegios y le dicen a uno, vamos a hacer uno solo, como un equipo. Pero entonces yo digo una cosa, don Javier y Pacho, a ver, uno está en una reunión, pero no tiene que haber divergencia, ¿cierto? Y ponerse de acuerdo, ¿cierto? Que no diga uno, no, esto se va a hacer así. ¿Vos sos divergente o no? A ese Yo creo que lo la pensó diferencia mucho. nos encontramos, y Sí, en la sí. diferencia crece una institución, crecemos como equipo, Exacto. en la diferencia tiene que crecer, porque es que todos tenemos mucho que aportar, la estructura mental, la formación, la ideología, las convicciones, las creencias son totalmente diferentes, las ponemos sobre la mesa, pero hay un objetivo común, en el objetivo común crecemos, en el objetivo común. Bueno, muchas gracias, pues. Entonces, no era eso porque resulta que uno dirigir es muy conflictivo. Y tantas personas, 50 maestros, 3 coordinadores, todos, y alumnos, es una cosa muy pesada. Bueno, la joven Angie... Bueno, yo tenía como dos, pues que al final están muy relacionadas. La primera es que saber es más importante en la práctica del maestro. Y esta porque es como cuestionar también un poco la pedagogía, ¿cierto? No creernos como, ay, es que la pedagogía es el saber fundante del maestro y ya, porque es reflexionarla en el aula, en la práctica docente, qué tanto aporta esa pedagogía, ¿cierto? Y de hecho por lo que estamos hablando, porque casi siempre leemos pedagogos extranjeros, porque casi siempre los pedagogos están encerrados en una oficina y de ahí dan las directrices. Entonces, ¿qué tan valiosa realmente es la pedagogía o qué tanto le aporta la pedagogía a la práctica del maestro? Y la otra tendría que ver con esa primera tensión que yo mencioné. O sea, ¿cuáles pueden ser las maneras o incluso compartir experiencias de qué manera nosotros hemos enfrentado esa tensión entre lo que somos como sujetos, lo que somos como maestros, nuestro ser como maestro y esas políticas educativas que siempre nos mantienen como, bueno, a veces yo quiero ser muy creativo, pero es que tengo que rendir, a veces yo quiero ser muy constructivista, pero es que de pronto entonces está esta tensión también con el conductismo. Entonces, como también desde nuestras prácticas, cómo nos hemos jugado esa tensión entre lo que nosotros somos como maestro y nuestra propia subjetividad y las directrices, que incluso a veces pueden ser de la misma institución con el rector, porque a veces eso choca también lo que yo soy como maestro con lo que el rector quiere, y también con esas políticas que vienen de afuera. Bueno, me voy a extender más en la segunda que en la primera, porque yo creo que en la primera yo hago una defensa de la pedagogía y la hago porque precisamente creo que muchos profesores no tienen claro qué es pedagogía. Y si uno escucha hablar a otros personajes del escenario de la ciudad, pues de la sociedad, queda claro que pocos comprenden qué es pedagogía. Y prueba de eso es cuando sale alguien a decir por la televisión que hay que hacer pedagogía. Exactamente, está muy manoseado ese término. Es bastante manoseado. Pacho, Antico, perdona que te interrumpa, yo creo, don Javier y Pacho, que sería muy interesante hacer un conversatorio con todos los profesores, pero que no cuenten que una señora no vino, que dijo esto de Maya, sino esa parte es importante. Esa parte que vos estás diciendo es súper valiosa. Como le parece una mesa redonda de todos, donde todo el mundo hable, porque solamente hablan 3 o 4 profesores dando esa visión, ¿cierto? Perdona eso, sí. Y lo digo porque es que hay ejercicios, y Daniel ahorita lo tocó un poco, trabajos y ejercicios epistemológicos muy serios sobre la pedagogía, y es un campo del conocimiento y problemático bien interesante, bien potente, bien amplio, como para uno dejarlo pues ahí, digamos, sobre el matiz de ese tipo de comentarios de algunos políticos que lo reducen mucho o lo nombran, lo hacen referencia a ella,
sobre todo cuando hay situaciones que tienen que ver con multas y sanciones y todo lo que tenga que ver con el tránsito, todo lo que tenga que ver con lo electoral. Eso es un desconocimiento tremendo. Pero lo preocupante es que también hay profesores, o sea, al interior de las escuelas, también hay profesores que se suponen pasaron por un proceso de formación. Bueno, sabemos pues que allí también hay, los caminos no son los mismos, si bien para ingresar al magisterio se exige una formación en pedagogía, eso mide el curso de pedagogía, yo también lo veo muy sospechoso. Yo de un curso de pedagogía, yo creería que es un campo reflexivo, epistemológico difícil de abarcarlo en un curso de un año. Yo creo que nunca terminaría, en realidad, por más doctorados que no tengan educación, nunca terminaría de ahondar, de introducirse en la reflexión sobre la pedagogía. Eso no es un campo cerrado en términos epistemológicos. Y no es cerrado porque precisamente allí hay un aspecto, un elemento central que tiene que ver con el sujeto, y el sujeto no es algo que sea definitivo. Los sujetos son cambiantes, somos cambiantes, y el asunto de la pandemia pues creo que es un buen ejemplo para hablar de eso. Dije que no me iba a extender, pero bueno, creo que hay una insistencia, una claridad sobre eso. En el segundo caso, yo creo que en mi experiencia personal, el trabajo con el semillero y sus efectos sobre mis clases creo que me ayudan a soportar buena parte de lo difícil que es ser maestro, por todo lo que implica, desde lo que uno se habla hasta lo que está invisibilizado, que de hecho hay un apartado en el libro donde nos cuenta qué era lo que hacía él en su casa, que ese es el trabajo invisibilizado que muchos no ven. Todo. O sea, si lo vamos a decir de una manera muy clara, si lo vamos a decir de una manera muy clara, a mí me gusta lo que hago, pero eso no quiere decir que no haya unos asuntos que son casi insoportables en el trabajo del maestro, por supuesto que sí. Entonces allí el trabajo con el semillero, el trabajo con el arte, con el teatro. Aprovecho para terminar la idea ahorita de lo que el jefe dijo de unos roles. Yo creo que también uno crea unos personajes, yo creo que sí. Y eso le puede ayudar a uno, por lo menos en mi experiencia me ha permitido soportar cosas muy tremendas, muy tristes, la muerte de estudiantes, por ejemplo, que es un asunto muy doloroso. Y en mi corta experiencia como profesor, en 10 años tengo 6 estudiantes muertos, y de acá una, que fue Laura, infortunadamente en un accidente de tránsito. Y que no suene cruel lo que voy a decir, pero entonces de pronto fue que no le hicieron buena pedagogía para saber ponerse un caso. Creo que eso pasa por otro asunto. La pedagogía tiene que ver mucho más con la vida misma que con un manual de instrucciones de cómo hacer algo. Y de manera infortunada debo decir que no percibo esa claridad o esos tonos, digamos, que en algunos maestros, en algunos profesores. Con respecto a la pregunta que hizo Angie, ¿qué pensás? Acordémonos que cada uno hace una pregunta a todos, ¿sí? ¿Me recuerdas la pregunta nuevamente, por favor? Bueno, la primera era como qué saber es más importante en la práctica del maestro, teniendo en cuenta pues que pensamos que la pedagogía a veces es ese saber fundante pues de la práctica, ¿cierto? Y tratarla de cuestionar precisamente en lo que estamos viendo. Por ejemplo, ahora o sea, tampoco es que yo sea una anarquista de la pedagogía, ¿cierto? Pero me gusta cuestionarla porque soy una mujer muy práctica. ¿Cómo facilita la pedagogía, por ejemplo, este asunto que vos estabas hablando ahorita del contexto? Y les voy a contar una anécdota. Yo una vez fui vigilante blanca. Yo una vez iba a las escuelas rurales, vestida con la camisa de la Gobernación de Antioquia, a evaluar todo cómo estaba pasando ahora. Una vez tuve que vigilar unas pruebas PISA. En una parte muy rural que los estudiantes tenían que caminar hasta 4 horas para llegar a la escuelita. Una de las preguntas tiene que ver con algo de razonamiento lógico, entonces que si en el cajero automático tal cosa. Hay niños que ni sabían que era un cajero automático, ¿cierto? O sea, ahí está lo del contexto, pero luego esos niños los evalúan, luego sale ese resultado y Colombia queda como lo peor.
No podemos entonces olvidar de lado que estamos en unas dinámicas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que decía ahorita de las estadísticas, de los resultados. Entonces, si ese es el saber fundante, ¿por qué no me está dando respuestas para esas cosas que están pasando a nivel educativo? Yo creo, bueno, ahí la pregunta sí me genera cierto ruido, porque yo siento que pronto la pregunta me está separando lo que es el campo de la pedagogía, ¿cierto? O circunscribiéndolo a ciertos ámbitos, o cierto que lleva como cierta concepción de la pedagogía como que hace parte de la reflexión sobre ciertos campos o ciertos asuntos y se olvida de esa parte práctica, más concreta del sujeto. Y yo creo que la pedagogía no se olvida de eso ni siquiera. Yo creo que es precisamente la forma reduccionista en que se ha entendido la pedagogía, ¿sí? Y la pedagogía es tan amplia, es tan abarcadora, ¿cierto? Que la pedagogía se ha pensado también, y esa crítica también se puede hacer desde la pedagogía. No es que yo critico la pedagogía porque se me hace olvidar de este sujeto rural con unas circunstancias concretas y luego que es evaluado, digamos, de una manera, sí, que es ajena a su contexto. No, la pedagogía también ha hecho esas reflexiones y hace también esas críticas. Y si dentro de la pedagogía hablamos, por ejemplo, de un campo de conocimiento como es la educación popular, que es una línea epistemológica dentro y es pedagogía también, ¿cierto? Entonces ahí hay una crítica y hay una interpelación también a la sociedad, y hay una interpelación a los sistemas educativos, y hay una crítica y una interpelación también, ¿cierto?, a la educación tradicional. Entonces, eso es lo que me genera un poco de ruido. El asunto de qué saber debe privilegiarse también me cuestiona un poco. En últimas, cuando uno va al aula, uno va con toda su realidad y con todas sus complejidades, y uno de alguna manera uno dice, bueno, hoy voy a emplear tal corriente pedagógica y mañana hoy voy a emplear mucha pedagogía. Creo que eso va entre la crítica que hacía, como la pedagogía se vuelve un adjetivo, un adverbio. Hoy voy a hacer una clase muy pedagógica, ¿cierto? La pedagogía adjetivada o como función adjetival, ¿cierto? No, o sea, la pedagogía, hoy sí voy a hacer una clase pedagógica, como si uno dijera, entonces alto, el resto del tiempo no es pedagógico. No, la pedagogía está inmersa en todo y en todo momento está ahí presente, palpitando, vibrando y generando reflexión sobre todo. Lo que pasa es también a veces la falta de rigurosidad, ¿cierto? Yo señalaba ahora la falta de rigurosidad de los estamentos políticos, de los estamentos gubernamentales. El profesor John Jairo Echavarría me hace pensar, pero incluso también de los que se supone que estamos en este lugar, esa falta de rigurosidad también en la forma en que entendemos la pedagogía, porque a veces la tomamos como con de una forma tan folclórica, de una forma tan reduccionista, de una manera tan desdibujada, ¿sí?, fuera de su complejidad, de su ámbito de pensamiento, como lo señalaba por ejemplo ahora el profesor John Jairo, pedagogía con relación a la filosofía, por ejemplo. Y si la pedagogía se piensa, porque en última la pedagogía es la reflexión sobre la formación humana, entonces la pedagogía se piensa todos estos elementos, ¿sí? Es un campo de conocimiento amplio, complejo. Entonces, de entrada, bueno, me genera un poco como eso de ruido, pues, con respecto a la pregunta. Diría que la pedagogía sí permite comprender estas realidades si pensamos la pedagogía de una forma más compleja, más, ¿cierto?, digamos, entendiéndola también desde, como muchas veces se menciona, desde ciertos ámbitos, estas relaciones intersectoriales entre los distintos elementos que están involucrados en el proceso educativo. De todas maneras, más allá de privilegiar un conocimiento u otro, yo creo que uno no se puede olvidar, pues, que antes yo sí defiendo, pues, que antes de la formación específica se es maestro, ¿cierto? Antes de ponerle maestro ¿cierto?, de matemáticas, de lo que sea, se es maestro. Y yo creo que hablar de maestro, hablar de profesor, hablar de docente, es primero hablar del sujeto puesto con toda su complejidad en el aula, de ese sujeto en relación, ¿cierto?, con unos sujetos, ¿sí?, de un sujeto ubicado en unas coordenadas históricas y geográficas concretas, que hace parte de una comunidad, que trabaja con unos sujetos. Y yo sí creo que primero está esa parte humana,
y luego vendrá, creo yo, bueno, o ese luego vendrá a entender como una linealidad, tampoco es así. Creo que los conocimientos académicos, la matemática tal vez nos pueda también ayudar a cuestionar asuntos sociales, el lenguaje, las ciencias sociales, por supuesto. De hecho, también yo creo que no se trata tampoco de escindir las cosas, ¿cierto? No, entonces vamos a pensarnos lo social primero y luego no pensamos lo matemático. No, es que lo matemático también surge en un contexto, es decir, las matemáticas también han tenido un desarrollo, las ciencias, por ejemplo, hoy concebir al científico por allá encerrado en un laboratorio alejado, yo creo que ni las mismas ciencias exactas y naturales, hoy las ciencias exactas y naturales también plantean la necesidad de el conocimiento también con relación a una comunidad, el impacto del conocimiento en la comunidad, el impacto del conocimiento, porque en últimas también el conocimiento pues es una construcción y la ciencia también es una construcción. Entonces no, yo creo que de pronto se trata como de escindir, de separar, de fragmentar, ¿cierto? Sino que se trata de, bueno, qué aportes hacemos desde los campos de saber para la comprensión de unas realidades complejas, desde los territorios, desde las realidades de los sujetos, para que planteemos modelos sí, modelos educativos que sean pertinentes de acuerdo a las situaciones concretas, reales y específicas. ¿Qué nos diría, por ejemplo, qué nos pudiera decir la pedagogía respecto al ejemplo concreto que usted nos pone? Unos sujetos, digamos, de un territorio rural que les ponen preguntas de un cajero automático, que les dicen frente a un semáforo de cultura ciudadana, y el sujeto es de una ruralidad y le dicen el semáforo y nunca han visto un semáforo. Ahí la pedagogía le cuestionaría al docente de haga algo con eso, coja ese material y venga, intervéngalo, ¿cierto? Transforme, haga algo, tradúzcalo entre comillas, ¿cierto? Creo yo pues que sería como lo que plantearía al respecto, y puede ser como una línea que nos invitaría a reflexionar desde esa parte de la pedagogía. Don Javier, ¿qué piensa de la pregunta lanzada por la profesora Angie? Pues me identifico con lo último que dijo Daniel, que primero se es maestro y luego la extensión de la palabra, porque otra cosa son los científicos y ya los especialistas en áreas específicas, que de pronto para ellos puede ser que el saber específico sobre la matemática, la física, la química y llegar a la frontera de ello puede ser lo fundamental. Para nosotros es la enseñabilidad de el maestro en el aula, la pedagogía, cómo lograr que el estudiante aprenda a aprender, cómo él se relaciona con los diferentes conceptos y construye su propia identidad y aprende a leer la realidad. Entonces más bien es un maestro que se apropia reflexiona sobre la enseñanza, construye sobre ella, genera unas didácticas específicas, pero comparto eso, primero va el maestro y su ser y luego el saber específico, pero no, como también lo dijo Daniel, no es algo lineal. Y me parece muy importante eso, porque entonces eso explicaría, por ejemplo, que haya profesores que no estuvieron en una universidad, no tuvieron clases pedagógicas, tengan solamente un saber específico y sean muy buenos maestros, porque primero está el ser. A profesores que han pasado por 5 años de universidad con materias pedagógicas, quizá han hecho una especialidad, pero luego entran al aula y todos los estudiantes tienen algo que ver con ese profesor. Entonces tampoco tendría que ser ver la pedagogía, es primero el ser, y cómo ese ser reflexiona lo que ama hacer y ya. Bueno, Pacho. A ver, lo digo como un profesional que no es un profesional específico de la pedagogía, pero que de todas formas siempre he estado en contacto con ella. Creo que mis primeras experiencias pues, que fueron en el SENA y luego en la Universidad Lasallista, fue muy interesante confrontar un saber profesional y enfrentarse uno a la pedagogía, y estar uno interesado y ver qué lleva uno dentro. Realmente uno sí es maestro antes de tener la formación específica. Con todo el respeto pues, que tiene la pedagogía, y sigo pensando que 3 palabras muy puntuales como el ser, el saber, en contexto. Entonces me voy a las pruebas estandarizadas. Creo que nosotros vivimos a constante lucha. ¿Por qué nos estandarizan y por qué las instituciones quieren estandarizarse con una diversidad tan amplia?
entonces retomo las palabras del profe Daniel, unas sociedades tan diversas, inmersas en unas pruebas tan estandarizadas donde están totalmente ausentes de contexto. Tenemos una dificultad en este momento y es con las competencias ciudadanas, donde la institucionalidad está venida a menos, donde no existe autoridad, digamos, institucional que prevalezca sobre otras dinámicas de contexto. Entonces uno dice, ¿cómo nos vamos nosotros a enfrentar a un reto como es mejorar en competencias ciudadanas cuando los ciudadanos tienen otros referentes, ese currículo oculto, esos referentes que tienen los mismos muchachos? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la norma? ¿Somos anormativos? ¿Serán anormativos para quién? ¿Qué dinámicas se dan dentro de estas comunidades para uno decir? Entonces, ¿cuál es el saber que prima ahí? Entonces, aquí no estamos hablando de saberes, aquí estamos hablando de seres, esos seres que tienen allí. No estamos mirando ritmos de aprendizaje, no estamos mirando cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses de esos muchachos, que es el discurso que maneja al interior de las instituciones. Me llama mucho la atención es cuál es el saber que es más importante. Yo creo que lo más importante es el ser, ese ser, y ese ser el que tenemos que abordar nosotros, con los objetivos de un proyecto, ese proyecto que nosotros queremos impactar una comunidad, pero partiendo de ese ser. Y ese ser en este momentico está bajo muchos influjos, muchos referentes que el docente tiene que empezar a filtrar, los tiene que conocer primero. Y con todas esas herramientas pedagógicas, entonces hablamos ya, y no seamos reduccionistas pues con las herramientas pedagógicas, haciendo uso de la pedagogía, que es una ciencia inacabada y que tiene que estar enfrentando continuos retos, de respuesta a muchas de las cosas que queremos. Y ojalá no llegara a esto, que llegue PISA, que llegue el ICFES, entonces nos mida, están en B o están en C, ¿cierto? Sino nosotros cómo estamos impactando esa comunidad, que luego lo otro, como vuelvo y lo repito y creo que me vuelvo redundante, viene por añadidura. Hay John un Jairo. texto, con base en lo que él está diciendo de las competencias ciudadanas, hay un texto del profesor Jorge Betancourt, él es profesor, él es doctor en filosofía de la bolivariana, y si mal no recuerdo el nombre del texto es Sujeto Crítico o Ciudadano Dócil. Y uno lee el texto y digamos que parte de la tesis que él digamos despliega es esa dificultad de poner a conciliar un sujeto crítico con lo que se piensa que es un ciudadano. Y lo menciono es porque, bueno, además de ir a leer el texto y de ampliarlo, porque ese es un asunto que hace no mucho, digamos que recayó sobre la escuela en la problemática sobre las competencias ciudadanas. Y lo digo porque también se lo he escuchado decir al señor rector en varias reuniones, y es las posibles consecuencias o lo que habría que asumir con el tiempo nosotros como institución cuando durante determinado tiempo y a través de unos procesos le queremos apostar a la formación de sujetos críticos. Yo lo he escuchado varias veces y estoy de acuerdo cuando él dice que eso va a tener unos efectos. Y en ese sentido, las competencias ciudadanas también hay que sacar el rato para mirar cómo lidiar con eso cuando por otro lado estamos formando sujetos críticos que más adelante nos cuestionen la misma docilidad del ciudadano, que en general pues tiene, digamos, ese tono. Dejo ahí la referencia del profesor y el libro. Bueno, no se te olvide, John Jairo, que era cada uno va a hacer una pregunta. Entonces, le va a pasar la oportunidad. No, le va a pasar la oportunidad. Pero prepárela, pues. Acuérdate que. No, yo la tengo. Todo, yo quisiera saber si. Ah, sí. Sí, bueno, si en otro momento lo dicen, bueno, no. A mí me parece chévere cuando uno lee una novela, en este caso una obra de arte, podemos asumir también, si aceptamos que la literatura es arte. Yo creo que sí. Y es esas conexiones que uno puede hacer de manera de intertextualidad con otras obras, con el cine, con unos lenguajes contemporáneos, con la misma literatura, de pronto si tuvieron algunas conexiones en ese sentido. Yo, por ejemplo, veía Un Gran Hermano, ¿cierto? Que me hace referencia a la novela de Orwell, y como, bueno, y también el cine,
Mencionaste al principio de esta conversación algunas obras donde se asume la figura del maestro, cómo dejar por fuera al maestro Ciruela, ¿cierto? Que es un libro es una obra muy bonita. Pero vení, hace pues la pregunta. Y esa es la pregunta, ¿cuáles son las conexiones, las intertextualidades que pudieron hacer con otros lenguajes contemporáneos? Bueno, Daniel, La pregunta. lo que preguntó John Jairo. No, sin lugar a dudas, pues esta obra remite, ¿cierto?, a otras obras, no solo pues, literarias, ¿cierto?, sino también cinematográficas, que abordan ese cuestionamiento del lugar del maestro dentro de un sistema educativo, dentro de un sistema social, ¿cierto? Vienen a mi mente pues varias obras en ese sentido. Hay una película hindú que me fascina mucho, que se llama Tres Idiotas, ¿cierto? Una película que les recomiendo encarecidamente. Dura 3 horas, pero son 3 horas que no se sienten y usted quisiera que durara 4 o 5, y es una montaña rusa de emociones, ¿cierto? Y donde se ve claramente también esa resistencia y también esas posibilidades, porque aquí hemos hablado también mucho de, yo creo que hemos caído un poco en lo que el libro habla a veces de los lamentos, ¿cierto? Lamentándonos de un sistema educativo con unas particularidades, pero creo también, bueno, estamos llamados también luego de los lamentos a la posibilidad creadora y transformadora, y bueno, cuáles son los puntos de fuga también y las fisuras de ese sistema para construir otras posibilidades. En Tres Idiotas, por ejemplo, se observa también esas fisuras, ¿cierto? Allí hay un lugar más protagónico de esa figura del estudiante, ¿cierto? El libro focaliza mucho la figura del profesor y no está mal, pues también es su interés, el narrador también pues, establece su figura y es lo que hay, ¿cierto? Pero también en ese asunto de, bueno, cómo focalizamos desde lo educativo, por ejemplo, la figura del estudiante, creo que esta película hindú, pues, Tres Idiotas, es muy bella en ese sentido. Es una película que encuentran fácil en internet, hasta creo que en YouTube estará, y bueno, es toda una experiencia también estética con respecto a la educación. A mí en particular me remitió a ello. Y en esa película entonces se describe precisamente un entorno también muy jerarquizado, muy hostil en algunos aspectos, ¿cierto? Se ambienta en un contexto pues de educación superior, es una institución pues de ingeniería, ¿no es cierto? Y también como ciertos campos de saber generan también ciertas relaciones sociales, quizás también muchas desde el prejuicio, ¿no? Pero el prejuicio, por ejemplo, desde las ciencias exactas, ¿qué relaciones se generan? No, relaciones muy esquemáticas, muy cuadriculadas, acartonadas, entre comillas, ¿cierto? Pero como por ejemplo en esta película que se describe una escuela de ingeniería, ¿sí? Y cómo hay apuestas incluso humanistas, ¿cierto? Y cómo se humaniza hasta la ingeniería, por ejemplo, y cómo se humaniza hasta el conocimiento de las ciencias exactas y naturales, ¿cierto? En una película como estas. El protagonista de esta película, de hecho, hace parte de otras películas que también abordan el tema pedagógico. El protagonista de Tres Idiotas es el mismo de una película que se llama Cada niño es una estrella, donde se problematiza, por ejemplo, este asunto de las necesidades educativas o barreras de aprendizaje. La película por excelencia para entender de una manera distinta barreras de aprendizaje, diversidad, necesidades educativas, una película que se llama Cada niño es una estrella, y protagonizada por el mismo actor que también hace parte de Tres Idiotas. Bueno, Daniel, acuérdate de una cosa muy importante, que los compañeros también quieren hablar. Muy interesante eso, pero acuérdate que hay que compartir. Don Javier, ¿qué piensa de la pregunta de John Jairo? Pues a mí también me trajo a la mente, por ejemplo, el maestro Ciruela, y me trajo una película que hace muchos años, La Naranja Mecánica, de Alan Parker, precisamente en ese sentido de los condicionamientos, esa fue una, y también se me venía a la mente esa canción de La Pared, de Pink Floyd. Angie, ¿usted qué piensa de eso? Pues bueno, a ver, ¿yo qué pienso? Yo lo relacioné mucho, como les había dicho ahorita, pues con todo este asunto de las relaciones de poder. Hay una película, creo que es francesa, que se llama La Ola, que es también del sistema educativo francés,
Y por ejemplo, relacionándolo con eso, tiene que ver cómo a veces el docente se pierde tanto en estos otros asuntos que no tienen que ver con su quehacer, que por ejemplo al final del año escolar este docente no se sabía el nombre de una estudiante. Y eso a él lo confronta un montón porque como que la estudiante se le acerca como a despedirse y nos vemos en el otro año y él, o sea, ni siquiera se había dado cuenta que esa persona estaba en ese grupo. Entonces es como también esto nos muestra esto, porque miren que acá, como les decía yo al principio, no se habla casi de la relación entre docente y estudiante, es más como lo que vive el docente en ese claustro educativo. Y como a veces todo eso que vivimos nos aleja incluso de nuestro principal motor, que debería ser pues el estudiante. Pacho. Bueno, yo tengo una canción pues que es de Paxiangio, que yo creo que la han escuchado. Maestro. El maestro. De todas formas es alguien que se sale del corral en todos los términos, hasta los religiosos, hasta las jerarquías. Entonces es un maestro que se ha abocado al ostracismo, ¿cierto? Casi que a abandonar y que habla también de la condición humana y de la condición social del maestro y todo lo que lo circunda. De todas formas, aquí yo creo que lo que estamos poniendo sobre la mesa es eso, es que hay un ser primero ahí, es un sujeto que transforma, que no se mira como tal, y hay estructuras montadas sin mirar ese ser, pasa en un segundo plano cuando debe estar en el primer plano. Bueno, gracias Pacho. Invitamos a don Javier que haga una pregunta a los panelistas y le pedimos a los panelistas que seamos un poquito más concisos porque hay mucho que hablar, pero acordamos que... Y tengo esta grama. Entonces, para que respondamos no también sí o no, sino una reflexión profunda y concisa. Don Javier. Pues como yo no le di mucha coherencia a la última parte no me pareció como una... Ya dijimos que el libro está escrito y pues no lo podemos cambiar, pero yo sí les haría el ejercicio de que cambiáramos un poquito el final del libro, cómo lo podríamos mejorar. Coincidieron ustedes dos. Angie, ¿qué piensa del libro que da otra posibilidad de una reescritura? Ay, pero es que yo bueno, Pero lo pensó mucho. sí, lo pensé mucho. Entonces, ¿qué decís sobre esto? ¿Cómo se podría cambiar? Otro final que yo le quisiera dar, por ejemplo, que él no se fuera de ese colegio, que él siguiera ahí y a partir de, por ejemplo, unirse con otros compañeros, por ejemplo, estos que eran pues los sindicalistas, mirar qué otra mirada se le podía dar a la experiencia de él, pero sin irse del colegio, sino viviéndolo ahí mismo. Yo quisiera que esos topos no se quedaran solamente en el discurso, sino que fueran proactivos, que lucharan por cambiar la escuela, proponer, o sea, que llegaran a si es necesario acabar con esa escuela, se acabara con esa escuela. Porque es que el topo se quedó en el discurso. Yo quisiera que esos topos hubiesen sido más protagonistas de la novela. Básicamente es eso. A ver, John Jair. Bueno, me gusta eso y conecta con la obra de Escombros que leímos. Ver la casa que se derrumbaba en aquella novela era fuerte. Chévere pues ese desenlace. Y pienso yo pues que chévere, que interesante que volver a lo que la profesora Angie dijo ahorita, alimentar con más detalle de pronto esos otros vacíos que están por ahí, sobre todo con los estudiantes, porque debe ser muy potente también. Bueno, mi querido Daniel, a ver pues, pero que no sea un discurso. No, yo Sea creo conciso. que, si usted me deja responder, creo que él se haya ido es válido, pues en últimas son las posibilidades del sujeto, ¿cierto? Muy interesante que él hubiera quedado en la institución construyendo, ¿cierto? Y bueno, pero a veces eso suena como muy a final Disney. Yo creo que también es posible irse, pues en últimas también dentro de las posibilidades del sujeto, que no encuentra un lugar en un espacio, pues dentro de las, si aceptamos la diversidad de lo que un sujeto puede tomar como decisión irse, yo lo considero válido, no creo que se pueda juzgar de correcto o incorrecto. Debido a la cuestión de tiempo, debimos ya
hablamos del libro de una forma valiosa, todos con un punto de vista muy lúcido. A partir de cada experiencia, cada uno leyó el libro y vio aspectos distintos, pero nos juntamos a ver lo que es una reflexión sobre la sala de profesores, ¿cierto? Importante esto, mirar que en el colegio, que en FESA, hay una parte rica, una parte intelectual, valiosa, que estamos reflexionando libros sobre el quehacer del maestro. La charla me parece que fue súper llena de matices, de escolios, como diría algún filósofo, y sobre todo de reflexión, ¿cierto? Entonces, esperemos que este ejercicio lo sigamos para que sea el único colegio en el país que haga estas mesas redondas, porque en ninguna parte lo han hecho. O sea que vamos a liderar eso, ¿cierto? Le agradezco a don Javier por los reparos que hicimos a veces, pero usted sabe que de eso se trata. Claro. A la profesora Angie muy lúcida, cogiéndose el pelo, tan bonita. A Pacho, que lo vi muy bien hoy. Pacho muy puntual, no, y eso no es un cumplidor, ¿cierto? A Joan Jairo siempre muy pinchadito, pero lo queremos mucho, también muy Foucaultiano. Y a Daniel, siempre inteligente, siempre tan recursivo. Y a Víctor aquí con ustedes muy contento, acompañándolos, y un abrazo, y ojalá sigamos con esto, que es muy la parte intelectual de la institución. Gracias Muchas gracias. por invitarnos.